el arquitecto Nilson Ariel Espino, quien es arquitecto, urbanista y antropólogo, porque, es decir, cómo se ha cambiado la sociedad, cómo las enfermedades han cambiado nuestra forma, nuestro universo, nuestra forma de trazar ciudades, nuestra propia forma de convivencia. Marisa, bienvenido a Next Noticias. Bienvenida a Next Noticias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Y Ariel, bienvenido también a Next Noticias. Ambos trabajaron, pues, un trabajo importante en el área del casco viejo. El casco viejo, yo creo que, bueno, no solamente lo que fue la destrucción de la antigua ciudad de Panamá, sino, pues, cómo se veían estas ciudades influidas en su arquitectura por una enfermedad tan devastadora y endémica en Panamá como la fiebre amarilla, por ejemplo. Bienvenida. Conmigo, ok. Sí, mira, hay varias cosas que tenemos que recordar. Las enfermedades grandes del siglo XIX fueron muchas, pero yo quisiera hablar del cólera y quisiera hablar también de la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque estas dos enfermedades obligaron a pensar desde muchas perspectivas la manera de evitarla, porque hay que recordar de que antes de la invención de la fiebre amarilla, por ejemplo, había que erradicar la enfermedad sin vacuna. Claro. O al menos disminuir esa epidemia, y eso requería estudiar la manera, no solo el mosquito, sino nuestra interacción como humanos entre nosotros y con los mosquitos, ¿no? Entonces requería unir muchos saberes, y también nos enseña que a veces había que cambiar de dirección. Un ejemplo, Gorgas, antes de venir a Panamá, va a La Habana, ese es su primer lugar. Él llega a La Habana y con la tarea de erradicar la fiebre amarilla. Llega a La Habana y limpia La Habana porque al principio se pensaba que la suciedad era lo que causaba la fiebre amarilla. Y da la casualidad que el mosquito de la fiebre amarilla le encanta el agua limpia. El agua así limpia. Que estaba feliz en La Habana limpiecita, ¿no? Entonces tuvieron que, bueno, está limpia La Habana, pero seguimos teniendo fiebre amarilla. ¿Qué hacemos? Y ahí empezaron otras técnicas, fue el cambio, y es un cambio radical que después se implementa en Ciudad de Panamá también con esa experiencia, cambiar la manera en que tomamos agua, ¿no? Los panameños de esa época traían el agua a las casas, las depositaban en recipientes de agua limpia y los mosquitos vivían felices allí. No era un problema para los panameños porque la fiebre amarilla, si te da de niño, no te pasa nada. Es si te da de adulto, y cuando llegan grandes poblaciones, que eso también fue lo que se tuvo que aprender como trabajadores para una obra, que no tenían esa inmunidad, se contagiaban y había una gran mortandad. Entonces, esos eran los problemas que ellos tuvieron que enfrentar, ¿no? Y tuvieron que enfrentarlo, y esto es bien importante recordarlo, en una manera de entender el mundo que es hace 100 años, con las herramientas que tenían hace 100 años, que no son tan sofisticadas como las que tenemos hoy, desde muchos saberes, los médicos, los urbanistas de esa época, los salubristas, los ingenieros, los arquitectos, los urbanistas, todos se unieron, todas esas maneras se unieron para pensar cómo combatimos estas enfermedades. En el caso del cólera, y tal vez alguien nos puede expandir mucho más, el doctor Espino, también fue que tuvieron que hacer, o sea, las ciudades cambiaron enormemente, acueductos y alcantarillados fueron las grandes obras del siglo XIX para combatir el cólera, ¿no? Y nuevamente tuvieron que, no se sabía cómo iba a ser la ciudad. Yo creo que hoy nuevamente tenemos una enfermedad que la primera reacción, y se puede entender muy bien, es vamos a encerrar a todo el mundo, pero si esto se prolonga, va a haber que empezar a pensar de otra manera, unir conocimientos de diferentes disciplinas para ver cómo vivimos en estas ciudades, porque sabemos que las aglomeraciones lo causan, lo que quiere decir el hacinamiento lo causa, o lo promueve más, y lo dificulta. Entonces, ¿cómo podemos vivir con eso? ¿Qué podemos hacer? Y tenemos una gran ventaja que no tienen los países fríos. Los países fríos sabemos que las gripes y los virus en invierno, porque todo está cerrado, son más fuertes. Nosotros no tenemos inviernos y nosotros podemos tener ventilación si queremos. Tenemos esa ventaja, no tenemos que estar en espacios cerrados todo el tiempo si repensamos nuestra ciudad de una manera que favorezca que los espacios no estén tan cerrados. Pero, por ejemplo, el mundo post-COVID
los centros comerciales, que un poco que reemplazaron a las plazas, reemplazaron a las vías comerciales, ahí pues todo el mundo metido dentro de un espacio que en nuestros países pues están incluso cerrados a cal y canto con aires acondicionados a 1000. Y en efecto, eso habría que repensarlo. Como tú bien has dicho, se ha hecho una transición en Panamá desde hace ya un par de décadas o varias décadas de las calles comerciales, como era, por ejemplo, la Avenida Central, a centros comerciales cerrados. Y eso implica, pues, reestudiar el tema de los sistemas de aire acondicionado para ver que sean seguros y que la circulación del aire sea apropiada. La ciudad ha cambiado mucho, ¿no? De los tiempos que hablaba Marixa hace un rato. Esa era una ciudad pequeña, la ciudad que se adapta para la fiebre amarilla. Era una ciudad muy pequeña. Panamá es una ciudad relativamente de poca extensión cuando llega a Estados Unidos acá a hacer el canal. Estamos hablando de una ciudad muy diferente ahora, ¿no? Y los problemas de infraestructura, de acueducto y alcantarillado, que tienen una incidencia en las pandemias, ya no son problemas del centro de la ciudad, sino que son problemas de la periferia, básicamente de las grandes extensiones de barrios informales que tenemos en Panamá, que ocupan un porcentaje enorme de la huella urbana y que históricamente, por ejemplo, 4 de cada 10 casas en la ciudad de Panamá tienen un origen informal, es decir, comenzó como una casa improvisada construida por sus residentes, ¿no? Y ahí es donde ves las grandes carencias de agua potable, de sistemas sanitarios y también de hacinamiento. Esos son los barrios típicamente más hacinados de Panamá. La gente piensa que la densidad en Panamá es un tema de rascacielos, es decir, donde hay rascacielos pues es la densidad más alta de la ciudad, pero en realidad eso no es cierto. Las mayores densidades de Panamá se dan en barrios de 1 y 2 pisos, típicamente barrios de autoconstrucción de cierta edad. Por ejemplo, en el último censo, Boca la Caja tenía la misma densidad que Punta Pacífica, Wow. a pesar de que Punta Pacífica está lleno de rascacielos. Entonces, el tema de hacinamiento es muy importante. Como digo, se da en las áreas más pobres, en los barrios de autoconstrucción, y ahí es donde se dan las carencias de infraestructura como acueducto y alcantarillado. Entonces, ahí hay un tema importante, ¿no? Porque esa es una ciudad espontánea que ha ido creciendo sin regulaciones. Y va a haber que repensarla, ¿no? Porque es donde vive un porcentaje enorme de la población de la ciudad. ¿Tú cómo ves el mundo post-COVID, Nils? ¿Cuál crees que va a ser la forma de arquitectura del trazado de ciudades? Hemos aprendido o nos estamos acostumbrando a vivir confinados, pues las áreas sociales irán desapareciendo de los edificios y la gente preferirá casas más amplias que apartamentos pequeños con áreas sociales grandes. ¿Cómo va a ser la distribución dentro de las casas? Ahora salas muy grandes y cuartos muy pequeños. ¿Hacia dónde vamos después de esta lección de casi un año confinados? Bueno, hay varios temas, ¿no? Un tema es vivienda. Como explicaba, vamos a tener que hacerlo mejor. Es decir, hay un porcentaje importante de la población panameña que vive hacinada porque no puede pagar las casas del mercado formal y tienen que improvisar viviendas de manera muy hacinada por temas de pobreza y de restricciones de ingreso. Eso va a haber que verlo con cuidado. El tema de infraestructura, como dije. El tema del transporte también, ¿no? En muchas ciudades del mundo lo que está pasando es que como los sistemas de transporte público no pueden cargar la misma cantidad de pasajeros para evitar contagio, entonces Sí. ponte los buses o los trenes, si cargaban 50 personas, ahora tienen que cargar 25, cada otra silla se deja vacía. Eso significa que hay 25 personas que usaban ese vehículo que ya tienen que moverse de otra manera. No se van a poder mover en carro porque eso lo que haría es trancar la ciudad, porque ya no puedes con el flujo de vehículos actual, así que menos vas a poder añadiéndole más carros. Entonces lo que en muchas ciudades se ha hecho es lo contrario, es decir, se han sacado los carros de las calles, se les han dejado las calles a los ciclistas, por ejemplo, para que se puedan, la calle tenga más capacidad de tránsito y la gente se pueda separar más. Entonces hay movimiento que podría parecer hasta no intuitivo, es decir, en vez de que la gente se va al vehículo privado, lo que se está haciendo es sacando el vehículo privado de las calles
para permitir, como digo, la bicicleta es la opción, digamos, más común en otras ciudades del mundo. Incluso las calles se le están dando a los restaurantes para que puedan poner las mesas afuera bien separadas y poder aligerar un poco también la densidad del mismo comercio. Es decir, la calle está comenzando a transformarse. Eso en Panamá, ni siquiera tenemos esa discusión, ni siquiera estamos hablando de eso. Esto es una ciudad muy fragmentada, muy segregada, la gente vive muy lejos de los puestos de trabajo. Así que eso podría ser una discusión también importante. Y la otra, los espacios públicos. Esto es una ciudad que ha crecido con una deficiencia marcada de espacios públicos, de parques, de plazas, hasta de aceras. Y el espacio público toma muchísima importancia, especialmente en ciudades densas, porque usted pasa mucho tiempo afuera, especialmente en su casa, si su casa es muy pequeñita. Así que el tema digamos, de la escasez de espacios públicos y de espacios recreativos también es un tema que deberíamos abordar y comenzar a repensar. Entonces hay muchas deficiencias de esta ciudad que han sido deficiencias, digamos, siempre, ¿no? A lo largo del tiempo, pero que ahora comienzan a tener un carácter de urgencia. Pero ¿cómo, es decir, ese espacio público, cómo se desarrollaría con estados cada vez más pobres? Es decir, y esta pandemia va a dejar las arcas vacías de la mayor parte de los estados por mucho tiempo. Bueno, digo, mucho espacio público lo genera el mismo sector privado mientras va desarrollando las urbanizaciones y los desarrollos, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con las regulaciones. Es decir, usted tiene que regularlo de manera que a medida que la ciudad se vaya desarrollando, los promotores vayan dejando suficiente espacio público disponible, ¿no? Otras, en efecto, necesitan inversión del Estado, ¿no? Y yo pienso que en Panamá ya hay una conciencia de la importancia del espacio público, que no es una especie de lujo, ¿no? Por muchos años en Panamá no se hacía espacio público a nivel de la ciudad, ¿no? El Parque Omar, por ejemplo, se hizo en los años 70. Pasaron varias décadas hasta que otro gobierno decidió hacer otro espacio público de esa escala, con las cintas costeras, por ejemplo. Pasaron décadas hasta que los gobiernos se dieron cuenta que el espacio público era tan importante como las escuelas o las carreteras o los hospitales. Entonces ha habido ya una serie de administraciones que han generado espacio público de manera continua, pero como digo, por muchos años eso se pensó que era una especie de lujo. Usted primero hace escuelas, hospitales y carreteras y espacios públicos si le sobra algo. Pero tenemos que realizar que no es una necesidad básica, no es una especie de lujo que yo me doy después que resuelvo los problemas de verdad. Entonces, bueno, tiene que ser parte de los bienes que el Estado genera de manera regular. Marisa, sin lugar a dudas, la llegada de los norteamericanos es un cambio radical de todo lo que se había hecho desde que llegaron los españoles a Panamá. Es decir, si lo hicieron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, podremos hacerlo nosotros, es decir, esa resiliencia de lo que va a ser el mundo post-COVID y ese cambio radical de nuestra interacción a la calle, a nuestros vecinos, todo va a tener que ser distinto. Claro que sí podemos, y yo creo que las lecciones que ellos nos dejan, por un lado, es que ellos tuvieron que reinventarse, pero no usaban la palabra, ¿no? Lo hacían de verdad. ¿Y qué significó eso? Por ejemplo, las mallas antimosquitos, es un ejemplo, ¿no? Básico, que se pusieron en todas las casas. Ese fue un cambio que se dio. También que cuando uno ve los documentos de la época, de esos médicos hablando con los ingenieros y con los arquitectos y con los alcaldes, es que estaban pensando constantemente, ¿qué hacemos? Vamos hacia allá y nos equivocamos aquí y damos otro giro, ¿no? Hay una enorme creatividad que uno nota en ese momento de pensar cómo vamos a hacer las casas para evitar estos contagios. Entonces, por supuesto que se puede hacer. Y yo quisiera recordar también que de esa época, nuevamente, es que también nos enseña lecciones de cosas que evitar. Una lección que se da es unas diferencias que se dan, por ejemplo, entre Gorgas, el médico, y otras personas sobre el césped. Eso parece un detallito tonto, pero a veces nosotros tendemos a pensar que el orden nos quita la enfermedad, ¿no? O nos da una sensación de tranquilidad.
Entonces, querían gastar todos los recursos en tener la hierba bien bajita alrededor de los edificios de la Isthmian Canal Commission. Y el Gorgas le decía, eso no hace nada contra los mosquitos. Usen esos recursos en cortar la hierba por todas partes más alta, pero para alcanzar a más lugares, ¿no? Y no le hacían caso porque se sentían incómodos sin ver alrededor de sus propios edificios la hierba bien bajita. Entonces hay que ser conscientes también de que a veces tenemos ideas preconcebidas que pueden inmiscuirse en nuestro manejo racional de situaciones de crisis como esta, ¿no? Entonces, que a veces no es una cuestión de orden o desorden, sino de un manejo inteligente, estudiado de cómo se transmiten las cosas. Por ejemplo, en el caso, si pensamos en las poblaciones ahora, sería estudiar en las poblaciones, es decir, los lugares donde hay focos de infección, bueno, cuáles son los lugares, cómo se mueve la gente, qué está pasando, dónde se reúnen, qué podemos hacer de una manera humana, conectada a través de antropólogos con las comunidades para manejar eso. Si no hay agua en ciertos espacios, qué se puede hacer de manera inmediata, mediano, largo plazo. Y eso es lo que nos enseñan esas lecciones de hace 100 años, ¿no? Ellos se ponían esos problemas de esa manera y nosotros hemos avanzado muchísimo más. Ellos no tenían los antropólogos que tenemos ahora. No tenían ese conocimiento de cómo funciona la mente, la conducta humana, que han estudiado los psiquiatras. Nada de eso existía en esa época. Nosotros tenemos todas esas herramientas ahora. Y quisiera acabar diciendo que también tenemos una herencia arquitectónica de antes del aire acondicionado que no es cara y que puede ser muy práctica, ¿no? Tal vez tengamos que volver todos al jorón. El jorón es fantástico para el COVID, no tiene paredes, el aire circula, ¿no? No estamos encerrados. Tal vez tengamos que socializar así, no sé, de una manera que evite el contagio lo más posible. Así es. Marisa Lazo y Nilson Ariel Espino, ambos científicos sociales, gracias por este aporte.